Ya está, chicos, coloquen su asistencia. Ok, chicos, si no me equivoco, nos habíamos quedado, creo que en neumotórax. Sí, doctorita. Entonces habíamos hablado cómo se diagnostica el kilotórax. Son dos criterios, por triglicéridos o por mayor a 110 o por triglicéridos menor a 110, entre 50 y 110 más kilomicrones, ¿no? Les había mencionado que generalmente va a estar asociados a procesos de repente neoplásicos, cirugías que involucren cavidad torácica y lesión del conducto torácico, de repente cefalectomías o otro tipo de procesos, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿ya? Y estábamos entrando a hablar del neumotórax. Entonces, el neumotórax no es otra cosa que la presencia de aire en el espacio pleural. Y este aire, dependiendo de la magnitud en que se encuentre, me va a llevar a un colapso del parénquima pulmonar, que puede ser de distintos grados. Este aire puede ser procedente del propio parénquima pulmonar, producto de una lesión, por ejemplo, de repente un neumotórax, una herida por un objeto punzante, una lesión propia del árbol traqueobronquial, de repente que hay algún tipo de lesión o proceso infeccioso que genera una perforación de vía aérea y por lo mismo puede llevar un neumotórax, lesiones esofágicas, órganos intraabdominales y del exterior, ¿no? Que se abre una solución de continuidad con lo que es el espacio exterior. Entonces, el neumotórax puede ser espontáneo, siendo primario o secundario. Primario generalmente cuando no tiene ninguna enfermedad de fondo asociada como antecedente. Y secundario cuando ya hay una enfermedad de fondo. Traumático, como su nombre le dice, puede ser abierto o un traumatismo cerrado, como por ejemplo de repente una contusión, ¿no? Y el iatrogénico, que suele estar asociado a procedimientos médicos, por ejemplo la toracocentesis, biopsia pleural, entre otros. Ahora, entonces, el neumotórax espontáneo primario se va a presentar sin que exista un evento externo precipitante en ausencia de una enfermedad pulmonar clínica, ¿ya? Mientras que el neumotórax secundario suele ser la complicación de una enfermedad pulmonar de base, una enfermedad que ya está instalada. Traumático por peritraumatismo penetrante o no penetrante y iatrogénico por procedimiento médico. Es la clínica que suele hacer. El paciente que viene con un neumotórax, obviamente esto va a variar en función de la magnitud del neumotórax, suele venir con un dolor de tipo opresivo generalmente, o tipo punzada de costado, que es un dolor que se presenta de manera súbita y que va progresando, conforme va progresando los minutos, las horas, se va asociando a tos seca y a sensación de falta de aire, ¿no? Cuando obviamente estamos frente a un neumotórax, atención, por la magnitud del colapso, la disnea va a ser bastante marcada, el paciente de repente puede estar pálido, diaforético, qué sé yo. Entonces va a depender mucho de la magnitud del neumotórax. Entonces es una disnea de comienzo súbito con dolor torácico de presentación aguda.
Esto va a estar asociado a taquimnia y tos seca, ¿ya? Que suele ser un poco exigente. Pueden venir también las manifestaciones vegetativas como sudoración, taquicardia, palidez e hipotensión. En el examen físico lo que yo puedo encontrar es la famosa triada de Gaillard, en la que voy a encontrar una hipersonalidad o timpanismo a la percusión, una ausencia de las vibraciones vocales y una ausencia del murmullo vesicular. ¿Y esto por qué? Porque ustedes tienen que hacerse la imagen mental, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros, el sistema respiratorio es como un árbol invertido, donde la tráquea es el tronco y luego vienen las ramas que son los bronquios y luego las hojas que vienen a ser los alvéolos, ¿ya? Entonces todo esto va a estar cubierto por lo que es la pleura, que tiene dos hojas, la parietal y la visceral, y luego viene lo que es la pared torácica. Entonces, una cosa es la telectasia en la que va a haber un colapso alveolar, que los alvéolos colapsan, como que las burbujas se absorben y por lo tanto no pasa el aire, ¿no? El murmullo vesicular no es otra cosa que la transmisión del paso del aire desde la vía aérea hasta su llegada hacia los alvéolos. Entonces, cuando va a ir un neumotórax, no es que esté alterada la conducción a nivel de vía aérea, no es que esté la lesión haya empezado en los alvéolos, sino que en el espacio pleural, que debería ser una cavidad virtual, va a estar lleno de aire. Este aire va a ir ocupando espacio, va a ir ejerciendo una presión, y este cambio de presiones va a producir un colapso alveolar. Entonces, este colapso alveolar me impide la transmisión del murmullo, la transmisión de la voz, y por lo tanto yo voy a encontrar vibraciones vocales abolidas y murmullo vesicular abolido, ¿ya? Eso es lo característico. Ahora, ¿cómo lo voy a ver en la radiología? Hemos hablado en el primer capítulo de radiología que normalmente nosotros, sobre todo en los últimos años, nosotros venimos usando lo que es las radiografías digitales, ¿no? En las radiografías digitales noten ustedes que normalmente el parénquima pulmonar va a adoptar un aspecto negro, que es radiolúcido, pero que suele estar asociado a pequeñas líneas más radiopacas o blancas, que vienen a ser la vasculatura pulmonar. Cuando nosotros tenemos un neumotórax, en cambio, se ve totalmente radiolúcido, totalmente negro. No vamos a ver esas pequeñas líneas. Va a haber ausencia de trama vascular. Además, por la cantidad de aire se va a producir un aumento en los espacios intercostales con desplazamiento del hemidiafragma hacia abajo ipsilateral. ¿No? Noten ustedes que normalmente el hígado es un poco más alto. El hígado me produce un hemidiafragma del lado derecho un poco más alto, sin embargo, en el caso del neumotórax esto no va a ser así. ¿Ya? Y inclusive también se puede ver el borde pleural, ¿ya? Este es el borde pleural, borde de la pleura visceral, se separa de la hoja parietal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo voy a encontrar? Radiolucidez marcada, ausencia de trauma vascular y la visualización del borde pulmonar. La tomografía tiene la ventaja adicional de que me va a permitir diferenciar entre bula y neumotórax, ¿no? Bulas son como burbujas, ¿ya? Son como colecciones de aire de paredes bastante delgadas, similares a una burbuja. ¿Y por qué el neumotórax? Probablemente porque el neumotórax va a ser libre. En cambio, las bulas son como un parénquima pulmonar destruido que ha adoptado ese aspecto como de burbuja. Entonces, si yo le meto un dren a una bula, probablemente yo voy a encontrar, puedo producir una fístula broncopleural. ¿Ya? En cambio es distinto a si yo lo meto a aire puramente, ¿no? O sea, que solo sea aire, que no es que haya una pared, no es que haya alguna conexión con el parénquima, sino que solo aire, entonces va a salir el aire sin ningún problema. Entonces, el tamaño va a variar de acuerdo a la cantidad de aire que se acumula y al consiguiente colapso del pulmón. Puede ser, por ejemplo, se traza una línea vertical que corresponde a la línea medio clavicular en vertical y una línea horizontal que va a la altura de lo que es el hilio pulmonar. ¿Sí? Entonces, el grado 1 es cuando el borde está por fuera de la línea medio clavicular. El grado 2 cuando coincide con la línea medio clavicular y el grado 3 es cuando hay un colapso pulmonar y que ya está muy por detrás de la línea medio clavicular. Se llama neumotórax mínimo cuando es menor del 10% y generalmente el manejo suele ser reposo y seguimiento ambulatorio. Otro de los scores usados puede ser el índice Light. Este me sirve para calcular el porcentaje más o menos del neumotórax.
Por ejemplo, me habla de la distancia del pulmón colapsado, entonces acá tenemos nosotros el dibujo. Este es el parénquima pulmonar y esta es la pared torácica, ¿no? A es la línea que une desde lo que es la pared torácica hacia el ilio, si podríamos decir, y la línea que va desde el borde pulmonar hacia el ilio es B. Entonces la relación entre 1 sobre B al cubo y al cubo por 100%. Esto me va a dar aproximadamente el porcentaje del neumotórax, ¿ya? Cuando un neumotórax tiene más de 20%, generalmente ya requiere manejo con drenaje torácico. Entonces, el neumotórax espontáneo primario es aquel que habíamos dicho suele producirse en el contexto de un paciente que no tenga una enfermedad pulmonar previa. Esta suele estar asociada al consumo de tabaco y en pacientes delgados, por eso dice hábito asténico, suele ser personas jóvenes. Va a ser causada generalmente por la presencia de bullaps subpleurales, que son estas, ya. Son también como burbujas, pero podríamos decir de paredes un poquito más gruesas. Entonces, estas van a estar en la superficie y al reventarse, entonces, o pueden coalescer y reventarse y pueden producirme neumotórax. Esta es la principal causa de neumotórax espontáneo primario. Y estas pueden ser congénitas o adquiridas. En el caso del neumotórax secundario, los síntomas, las molestias con las que va a venir el paciente, que nos va a permitir el diagnóstico, suelen ser más intensas que los neumotórax primarios. Y pueden coexistir inclusive con derrame pleural a predominio de eosinófilos por irritación pleural. Ahora, en lo que se refiere al tratamiento, el principal objetivo va a ser el lograr obviamente la reexpansión pulmonar, es decir, que el aire sea evacuado casi en su totalidad, de tal manera que el parénquima pulmonar pueda retomar su estado basal. Entonces, cuando un neumotórax es un neumotórax pequeño o mínimo, inclusive yo puedo hacer medidas que digamos no invasivas, como por ejemplo puedo darle oxígeno suplementario a un flujo aproximado de 10 litros, ¿ya? Sí, entonces si es menos de 20%, generalmente lo observo al paciente, le coloco oxígeno a este flujo y veo si es que mejora. Puedo hacerlo un control radiográfico en 48 o 72 horas y el paciente está tranquilo. Sin embargo, si es que el paciente empeora desde el punto de vista clínico o yo veo que mi neumotórax aumenta, yo puedo plantear ya una aspiración con aguja simple y yo de lo contrario, en todo caso, una colocación de un drenaje torácico mediante una toracostomía. La toracostomía es un pequeño orificio en cavidad torácica. Se le coloca el drenaje torácico y dependiendo ya de la etiología, nosotros podemos definir que de repente el paciente vaya a manejo quirúrgico. Ahora, cuando hay una conducta expectante, si el paciente no tiene ninguna molestia, está tranquilo, un neumotórax pequeño, ustedes le pueden dar de alta o pueden indicarle que regrese a la consulta en 2 semanas, ¿no? Se puede usar también algunos sistemas valvulares en pacientes con fístula. Si hay un paciente que hace fístula broncopleural, de repente se puede manejar de manera ambulatoria con una válvula de Hemlich, ¿ya? Entonces, si hay disnea o neumotórax completo, obviamente el paciente tiene que ir a colocación de drenaje torácico, ¿no? Por lo general, ¿ya? Si no hay esto, tengo que ver la magnitud. Si es menor de 20% observación, si es mayor de 20%, generalmente yo indico colocación de drenaje torácico. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que ver que se resuelva, ¿ya? Con el drenaje torácico. Tiene que haber una expansión. Si no expande, yo tengo que ver si es que el paciente tiene fístula broncopleural. Si el paciente tiene fístula broncopleural, inclusive actualmente existen unos sistemas de drenaje también que me permiten una succión negativa y esto me ayuda a mejorar lo que es la fístula broncopleural. Sin embargo, si esta persiste luego de 3 semanas o más, probablemente el paciente requiera un manejo quirúrgico, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta también que el neumotórax está bastante asociado a recidiva. Si este neumotórax se vuelve a presentar por segunda vez o más en el mismo sitio, probablemente yo tengo que de repente plantear pleurodesis. Ahora, el neumotórax secundario requiere observación en neumotórax parciales sin disnea, requiere con más frecuencia la colocación de drenaje torácico que en un paciente que no ha tenido una patología pulmonar de fondo, ¿no? Y la tasa recidiva, sobre todo en el neumotórax secundario, suele ir hasta un 40-50% de los casos.
Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Se recomienda la hospitalización en todos los pacientes que tengan un neumotor espontáneo secundario. Se sugiere también la succión negativa con esos sistemas de drenaje y se puede realizar pinzamiento o clampaje, nosotros le llamamos clampar el dren antes del retiro del drenaje por el riesgo de recidiva inmediata también. Obviamente cuando hay fuga aérea o fístula broncopleural es cuando la persona respira y se traduce un burbujeo en el sistema de drenaje. Entonces yo idealmente no lo puedo retirar el dren porque si yo lo retiro va a volver a caer el pulmón, ¿no? Porque existe una conexión broncopleural, entonces no me va a permitir retirar el drenaje, ¿ya? Ahora, el neumotórax ha sido tradicionalmente categorizado como primario en que la persona que no tiene enfermedad pulmonar previa y secundaria enfermedad pulmonar subyacente. Para el colegio americano de neumología, nosotros definen como grande cuando existe una distancia, si nosotros tomamos en cuenta lo que es el borde pulmonar, tomando en cuenta el ápice, si el ápice del pulmón se separa de lo que es el borde que corresponde a la caja torácica 3 centímetros o más, se considera ya un neumotórax grande que probablemente requiera colocación de drenaje torácico, mientras que para la Sociedad Británica de Tórax lo hace como una distancia intrapleural de al menos 2 centímetros a nivel del ilion, ¿no? Entonces, la relación vertical mayor de 3 centímetros de separación entre el borde de la caja torácica y lo que es el borde pleural, el borde pulmonar lo hace la escuela americana, mientras que la sociedad británica lo hace desde el punto de vista horizontal en relación con el ilio, cómo se separan las pleuras y se separan más de 2 centímetros. Cuando los pacientes con neumotórax son tratados con tubos pleurales, el pulmón generalmente se expande y el aire deja de salir por el tubo dentro de los 3 días. Si el pulmón no expande completamente al 5.º día, debe considerarse una toracoscopia, ¿no? Inclusive algunas literaturas mencionan que en el caso de fístulas broncopleurales, estas pueden cerrarse por sí solas en un promedio de entre 2 a 3 semanas. Si pasado ese tiempo el paciente persiste con la fístula broncopleural, sí, pues habría que considerar de todas maneras una cirugía. Entonces, esta es la radiografía de un neumotórax, ¿ya? Entonces, a la mano derecha tenemos nosotros la trama vascular, tenemos la radiografía. Este es un paciente cuando llegó a la emergencia. Noten ustedes que acá se ve una línea muy tenue que me corresponde a la línea del borde pulmonar. Esto vendría a ser la pleura visceral. Y como en la parte periferia, acá hay un poco de líneas que me sugieren líneas vasculares, mientras que acá está ausente. Es totalmente radiolucido en la periferia, ¿ya? Y está separado, ¿no? De la pared torácica, inclusive el ápice, probablemente más de 3 centímetros. Mientras que una vez hecho el manejo del neumotórax, notemos ustedes cómo ya se puede ver la trama vascular en toda su extensión y inclusive puede quedar un neumotórax residual. Acá en la parte superior de todas maneras se sigue evidenciando el borde de la pleura, ¿no? Ahora, después de que un paciente ha tenido un neumotórax espontáneo, existe una gran posibilidad de recurrencia, es decir, de que pueda presentarse el mismo evento de neumotórax, generalmente en el mismo sitio, y esto suele ser un aproximadamente el 50% de los casos. La tasa de recurrencia puede variar y ser menos frecuente, inclusive el 25% de los casos, si es que nosotros, cuando es un neumotórax recidivante, que vemos que se ha repetido en el mismo lado, nosotros le hacemos de repente pleurodesis. Eso a través de la instilación de agentes como talco, generalmente le llaman talco como barro, el talco es lurri. Anteriormente se usaba lo que es el talco seco, en polvo, pero esto puede causar en algunas personas reacciones inflamatorias, de repente neumonitis. O también se pueden usar algunos agentes, como por ejemplo la doxiciclina por medio de un tubo pleural. Y otro tipo de agentes también, por ejemplo, tenemos bleomicina, sangre autóloga, que también me va a servir para hacer lo que es pleurodesis, ¿no? Esto me puede disminuir el riesgo de recurrencia a menos del 5% con toracoscopía, sobre todo insuflación de talco. Entonces, ¿por qué? Obviamente la toracoscopía no es hacerlo a ciegas. Normalmente lo que hacemos es que el paciente ya está con un drenaje torácico, no mejora y ya. Esta es su segunda hospitalización por lo mismo. Mejora y yo por el mismo sistema de drenaje le instilo lo que es el talco slurry o la sustancia que yo voy a administrar para la pleurodesis. El objetivo de la pleurodesis no es otra cosa que hacer que las capas, la hoja parietal y la hoja visceral, se peguen y ya no se vuelva a separar, por lo tanto el pulmón no va a volver a caer, no va a volver a colapsar, ¿ya? Obviamente la toracoscopía es bajo visión directa. Yo veo con una cámara la cavidad torácica y eso me permite ver dónde más o menos está la alteración para ahí colocar directamente lo que es el talco en este caso, ¿no? O también se puede plantear grapamiento de bulas y o abrasión pleural, dependiendo de cuál sea la causa.
Entonces, ¿puede haber derrame pleural en el contexto de un hidroneumotórax? Sí, ¿no? Generalmente en los neumotórax asociados a una enfermedad de fondo, nosotros vamos a encontrar una reacción inflamatoria quizás mucho más marcada que me lleve a la formación de derrame pleural asociado. Entonces, la coexistencia de aire líquido en la cavidad pleural es una forma complicada de neumotórax que frecuentemente va a estar asociada a una fístula broncopleural, ¿no? Si es que sobre todo, supongamos, ha habido una lesión parenquimal previa que de repente ha sido bastante periférica, de repente una consolidación o destrucción parenquimal con cavidad, qué sé yo, y esta se haya abierto a pleura, puede producirme un hidroneumotórax, de repente inclusive hasta un pioneumotórax, que es presencia de pus, ¿no? Entonces va a depender muchas veces la causa y generalmente va a estar asociada a una fístula broncopleural también. Eso es con lo que se refiere al neumotórax. Entonces, pasemos ahora a tumores pleurales. Los tumores pleurales, nosotros tenemos tumores pleurales primarios, los cuales pueden ser difusos o pueden ser tumores localizados. Los primarios difusos vamos a tener sobre todo el mesotelioma, que es lo más frecuente que ustedes deben de conocer, y el linfoma. Y los localizados, por ejemplo, tenemos tumor fibroso de pleura y el lipoma. Los que son de tipo secundario, generalmente nosotros vamos a encontrar más asociados a metástasis, ¿no? Entonces habíamos dicho que la principal cáncer que va a causar metástasis a pleura va a ser el cáncer de pulmón, ¿ya? Luego, en segundo lugar, el cáncer de mama y luego ya puede venir otro tipo de cáncer, por ejemplo, el linfoma ovario. Ahora, ¿cuál es el cáncer de pulmón que me genera con mayor frecuencia derrame pleural? Ya lo acaban de ver en el segundo capítulo. Entonces, es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el que más me va a producir metástasis con derrame pleural, ¿ya? Entonces, dentro de la patología tumoral pleural tenemos, por ejemplo, benigna, hablamos del lipoma, tumor fibroso de pleura, maligno generalmente asociado a metástasis, puede haber mesotelioma, linfoma, timoma, y también tenemos causas pseudotumorales como tumor fantasma, fibrosis pleural, placa pleural, por ejemplo, que puede encontrar en la asbestosis y o los famosos hematomas. Ahora, el tumor fibroso pleural es una forma de tumoración benigna, ¿ya? Se asemeja quizás en algunos casos su presentación a lo que es el mesotelioma, de ahí que recibe el nombre de mesotelioma benigno. El 80% de este tipo de tumor va a ser de origen de la pleura visceral. Suele presentarse entre la sexta y la séptima década de vida y no va a estar relacionado a algún factor de riesgo en particular. Dentro de los hallazgos radiológicos que vamos a poder encontrar, se encuentra la presencia de masas bien definidas u ovaladas o redondeadas. No suele infiltrar estructuras adyacentes, es decir, se localiza en la pleura, no es que me va a producir destrucción de repente de arcos costales como yo sí podría encontrar en una tumoración maligna, ¿no? No es que va a haber invasión de lo que es las partes blandas, por así decirlo. Y no suele asociarse tampoco al derrame pleural. El potencial maligno de este tumor, va a haber el riesgo de que este tumor quizás se esté tornando maligno cuando yo encuentro en el estudio patológico de repente una celularidad aumentada, que haya francatipia, pleomorfismo nuclear, si tiene un índice de mitosis mayor de 4 en 10 campos en gran aumento, cuando hay muchas áreas de hemorragia y necrosis, cuando tiene derrame pleural asociado, cuando no tiene una localización habitual y cuando obviamente yo veo que está infiltrando de repente hueso o partes blandas, ¿no? Entonces, esta es la característica, por ejemplo, acá lo vemos como una imagen radiopaca, homogénea. Lo que llama la atención es que aparentemente el ángulo costodiafragmático se encuentra permeable, sin embargo, está bastante pegado en contacto con la pleura, ¿no? Nosotros le hacemos acá una tomografía y vemos obviamente que por el ángulo que genera, ¿no? Entonces, es una lesión compatible o dependiente de pleura, ¿ya? Inclusive tiene diversas densidades esta imagen. Noten ustedes cómo hay una parte más hipodensa, más negra, y otra parte más hiperdensa, blanca. Generalmente esto suele ser en el contexto de necrosis, ¿no? Cuando hay necrosis dentro de una tumoración, se va poniendo negro, se va poniendo oscuro, ¿ya? El lipoma pleural, como su nombre dice, es como una colección de grasa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen radiopaca que con concavidad hacia arriba, este tipo de ángulo que va a dar, me habla de una lesión dependiente de pleura, ¿ya? Cuando adopta esas formas. Entonces, aparentemente homogénea, nosotros le hacemos una tomografía y hemos dicho que la tomografía me permite diferenciar densidades a través generalmente de las densidades Hansfield, ¿no?
Entonces, más parecido al músculo sólido suele ser más blanco, más parecido a la grasa suele ser negro, al aire mucho más negro. Acá en este caso vemos como un negro con gris, ¿sí? Entonces, esto probablemente me estás hablando de una imagen en relación a grasa, ¿no? Acá en cambio es un poco más negro, que es el parenquima pulmonar, ¿ya? El tumor fantasma. El tumor fantasma generalmente recibe este nombre cuando hay una colección de líquido a nivel del repliegue que se va a hacer en la pleura. ¿Ya? Y esto es en la cisura. La cisura entonces va a estar revestida por la pleura, ¿sí o no? Entonces, cuando la pleura se repliega, y si es un paciente que de repente tiene un problema cardíaco, qué sé yo, es posible que en la cisura, en ese repliegue, se acumule líquido y adopta esta forma de tal manera que tenga un ángulo bastante cerrado a ambos lados y sea bastante dilatado circunferencial en el centro. ¿Por qué le llaman tumor fantasma? Porque sucede, en mi caso ha sucedido, que uno ve este tipo de lesiones y uno puede, si no es muy detallista, puede confundirlo con una neoplasia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Este paciente tiene este problema cardíaco, qué sé yo, por ahí le dan diuréticos y ustedes van en 2 o 3 días y hacen un control y ya no está esa lesión. ¿Por qué? Porque esto era líquido, ¿ya? Esta conexión, este aspecto como que se cierra como una cometa, así digamos, esto me habla de generalmente que es la presentación probablemente de la cisura, ¿sí? Miren ustedes, acá se nota claramente la cisura. Entonces yo puedo pensar acá esta colección en el centro se va haciendo más grande, pero si yo le doy a este paciente diuréticos o algo, ya no voy a encontrar eso. Ese es un tumor que desapareció, por eso le llaman tumor fantasma. Placas pleurales, sobre todo habíamos visto generalmente de repente en el caso de asbestosis, hemos visto este tema. Eh, Noten ustedes que se ven unas imágenes como calcificadas que podrían corresponder o uno podría pensar por esta radiografía que están en relación a los arcos costales, sin embargo son un poco irregulares, difusas, ¿no? No son iguales de extendidas en todos sitios, pero llama la atención que cuando yo le hago la tomografía de tórax, no hay lesión parenquimal, ¿no? Entonces probablemente todas estas lesiones estén directamente en contacto en relación a lo que es patología pleural, ¿ya? El mesotelioma sí es una forma de tumoración maligna. Está asociado a una de las principales causas más estudiadas va a ser la inhalación de asbesto. Tiene un periodo de latencia aproximado de 20 a 40 años, es decir, desde la exposición al asbesto hasta la aparición de la neoplasia pueden pasar entre 20 a 40 años. La clínica, generalmente los síntomas suelen ser inespecíficos. Si es un tumor bastante agresivo, una vez que esté diagnosticado, generalmente el paciente no tiene mucho tiempo de vida o este no suele exceder el año. El diagnóstico suele ser por biopsia pleural y suele tener ciertas características radiológicas. Generalmente lo que yo voy a encontrar es un engrosamiento pleural laminar o lobulado que va a englobar todo el pulmón. En tumores avanzados puede haber invasión de pared torácica y presencia de nódulos pulmonares. Entonces, este tumor deriva de la superficie mesodérmica de la cavidad celómica embrionaria, que es la misma que va a dar lugar a la pleura, pericardio, peritoneo, túnica vaginal y testículo, ¿ya? Y está asociada desde la década de los 60 con la exposición a asbesto o el famoso amianto. También va a tener relación con la exposición a erionita y existe ya una relación establecida causa-efecto. Una vez que el paciente está expuesto, pues tiene un 80% inclusive de riesgo de sufrir de mesotelioma. La forma más frecuente de presentación suele ser en la pleura. La población de riesgo suele ser personas de 60 años o más. Inicialmente el cuadro clínico suele ser de una dificultad respiratoria progresiva. Es raro que haya un derrame pleural, aunque no significa que no pueda suceder. Puede haber un dolor torácico, generalmente tipo pleurítico, aunque este no suele guardar relación con los movimientos respiratorios. En las etapas precoces va a haber rara pérdida de peso o cualquier otra sintomatología. Ya, generalmente cuando produce sintomatología ya suele estar en un estadio avanzado. Me va a producir una marcada retracción del hemitórax, ¿no? ¿Y esto porque hemos dicho que va a ser como un engrosamiento irregular, mamelonado de la pleura? Entonces, esa pleura va a actuar como un caparazón. Me impide una adecuada expansión pulmonar, más bien lo retrae al pulmón, como que lo hace ver más pequeño, ¿ya? Y el dolor adquiere una especial intensidad y persistencia una vez que ya está esta coraza, obviamente, ¿no?
Los síntomas suelen ser por invasión local de estructuras vitales, por ejemplo, déficit neurológico focales por compresión del plexo braquial, pueden comprimir del plexo braquial, o de la médula espinal, obstrucción intestinal, entre otros. Los síndromes paraneoplásicos suelen ser raros, pero podrían suceder, por ejemplo, coagulación intraocular diseminada, trombofibritis, trastornos neurológicos, hipercalcemia, enfermedad renal. Tenemos nosotros 3 tipos de mesoteliomas. El epitelioide, que suele ser quizás el más frecuente, hasta un 60% de los casos, este va a tener los subtipos tubulopapilar, acial, adenomatoide sólido. Tenemos el tipo sarcomatoso, que involucra también al mesotelioma desmoplásico. Y tenemos el bifásico mixto, que va a compartir características de ambos. Los subtipos generalmente suelen ser raros, pero puede haber mesotelioma de células pequeñas y un mesotelioma también descrito como linfohistiocytoide. Generalmente va a requerir estudios de inmunistoquímica para su tipificación. Entonces, nosotros tenemos que poder ver o saber conocer qué marcadores podemos usar para hacer una adecuada distinción entre adenocarcinoma y mesotelioma, ¿no? Por ejemplo, la calretinina es un marcador inmunistoquímico que suele estar más asociado su positividad al mesotelioma de tipo epitelioide, ¿no? De igual manera, por ejemplo, el BRP4 generalmente va a estar asociado al adenocarcinoma, ¿sí? No va a ser tanto frecuente como acá. Lo mismo, por ejemplo, para el mesotelioma sarcomatoso, va a estar mucho más frecuente como marcador lo que es la calretinina. P63 o queratina generalmente va a estar más asociado a lo que es el carcinoma escamoso de transición. ¿Cómo hago generalmente el diagnóstico? Lo hago a través de la biopsia pleural y o la toracoscopía. La toracoscopía obviamente es bajo visión directa, ¿ya? La biopsia pleural es cuando es ciega, guiada solamente con aguja. Los resultados suelen ser poco satisfactorios, inclusive también los podemos hacer guiados por una ecografía, ¿eh? Ahora, en la tomografía yo puedo encontrar de repente un engrosamiento pleural nodular difuso y el rendimiento obviamente va a mejorar con la tomografía, pero también lo puedo hacer en simultáneo. Ahí mismo con mi aguja, con una ecografía, me puedo guiar y donde está más irregular, más mamelonada la pleura, yo puedo tomar la muestra. Ya porque la toracoscopía obviamente requiere una preparación, se hacen salas de operaciones generalmente, hay que coordinar con el cirujano de tórax, ¿no? Quizás me demora un poco más. La videotoracoscopía me va a permitir una mejor estadificación del tumor porque también me va a permitir la visualización de lo que es el área mediastínica e incluso también me puede permitir la opción de tomar una decisión terapéutica. Entonces la VATS tiene un objetivo diagnóstico y terapéutico, ¿no? Inclusive me puede permitir hacer una decorticación, retirar esa pleura comprometida, ¿no? Para mejorar de repente lo que es la expansión pulmonar, sin que eso signifique obviamente que ya el paciente se va a curar, ¿no? Eso simplemente se hace para mejorar la situación del paciente. Entonces, en la radiografía de tórax yo puedo encontrar derrame pleural, engrosamiento pleural difuso o inclusive voy a encontrar masas. En la tomografía computarizada, generalmente, idealmente hay que hacerla con contraste, yo puedo encontrar engrosamiento pleural difuso y con prominencias de tipo nódulos. La TAC va a ser poco sensible para valorar una posible afectación ganglionar mediastínica o la existencia de afectación pleural contralateral o peritoneal. La tomografía por emisión de positrones me va a permitir una adecuada estadificación preparatoria del mesotelioma pleural maligno, valorar la respuesta al tratamiento y también detectar la presencia de recidivas. Entonces, ¿cómo se presenta? Bien, esto es que normalmente la pleura es como una telita de cebolla, es bastante delgada y lisa. Sin embargo, cuando ustedes ven en este dibujo, lo que llamamos mesotelioma está totalmente irregular, como nodular, lo que es el borde pleural, ¿no? Y esto es sólido, va infiltrando todo lo que es el borde pulmonar, porque la pleura lo que hace es bordear, cubrir, y va limitando la expansión pulmonar, de ahí que me produce una disminución del volumen. Noten acá en la radiografía como el volumen del lado izquierdo, podríamos decir que está hiperinsuflado el pulmón del lado izquierdo, comparado con el derecho que se ve mucho más pequeño. Y esto es producto de todo como una especie de caparazón que va generando el mesotelioma alrededor del parenquima pulmonar. Entonces, el mesotelioma maligno yo voy a encontrar de repente en la radiografía posterior anterior y lateral de tórax cortes axiales con ventana en mediastino, donde yo voy a evidenciar la afectación del hemitórax izquierdo por múltiples engrosamientos nodulares pleurales formando una coraza, ¿no? Entonces, esta es la forma de la pleura totalmente engrosada. Noten ustedes que normalmente la pleura no se ve, es esta tela pequeña. Yo sé que está ahí, pero normalmente no la veo. En el caso de acá,
sí se nota totalmente todo el recorrido de la pleura en toda su extensión y se ve que es bastante gruesa, ¿no? No hay líquido, porque cuando es líquido es hipodenso, ¿no? Acá en cambio es un poco hiperdenso, por así decirlo. Suele tener, mire, tiene casi la densidad del corazón. Este ha sido con contraste y eso que está pintando son los vasos sanguíneos, ¿no? Pero acá se ve, por ejemplo, la densidad similar al músculo, por lo tanto es de aspecto sólido, ¿no? En este caso no hay líquido. Entonces, ¿yo puedo hacerle un estudio de líquido pleural? Sí, si el paciente tiene derrame, entonces yo tengo, y no sé la causa, no está asociada a una enfermedad crónica, y hemos hablado que yo tengo que hacerle un estudio de líquido pleural, tengo que hacer una toracocentesis. Generalmente yo voy a encontrar asociado a una que va a ser de tipo exudado, ¿ya? Este suele tener glucosa y pH bajos, que suelen ser datos sugerentes, pero rara vez son diagnósticos. Niveles altos de ácido hialurónico mayor a 100.000 nanogramos por mililitro son altamente sugerentes y suelen ser un valor pronóstico, y la presencia de este ácido hialurónico a esos valores suele estar asociado a una mejor supervivencia. Los niveles de ADA suelen estar elevados en caso de mesotelioma, de ahí que de repente podríamos confundirnos o retrasarnos pensando en un diagnóstico de tuberculosis pleural. Es importante considerar también la coexistencia entre tuberculosis y mesotelioma e inclusive solicitar cultivos, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, para la tuberculosis extrapulmonar, que de repente se les va a preguntar ahora, tuberculosis pleural, la tuberculosis, no sé, enteroperitoneal, el líquido cítico, etc. Para esta forma de tuberculosis, el diagnóstico generalmente no es por BK, ¿ya? Porque estos líquidos suelen ser estériles. Para yo encontrar un BK positivo, tiene que haber bastante respuesta inflamatoria y de repente el líquido ser purulento, ¿no? Entonces, en el caso de la tuberculosis pleural, yo voy a llegar al diagnóstico por exámenes auxiliares del líquido, ¿no? Uno de ellos es el test de adenosindiaminasa, que lo voy a encontrar, lo voy a medir en lo que es el líquido pleural, ¿no? Más de 40 generalmente está asociado a un derrame pleural de tipo tuberculoso, asociado también a linfocitosis, a predominio mononuclear, ¿no? Entonces, de este paciente, entonces, los mesoteliomas, de todas maneras, sí valdría la pena, sobre todo en países como el nuestro, con alta incidencia de tuberculosis, tenemos que hacer la disquisición o ver si es que es una enfermedad acompañante también, ¿no? Es importante solicitar las técnicas inmunocitoquímicas y histoquímicas para poder hacer una adecuada distinción entre mesotelioma y adenocarcinoma metastásico. Puede haber una proliferación mesotelial atípica en el líquido pleural, más estudios de inmunohistoquímica compatibles con mesotelioma en bloques celulares, más un engrosamiento pleural difuso con nodulaciones y ausencia de masas en pulmón o de cualquier otro órgano que sugiera otro tumor primario. Entonces, estas son las características que me deben hacer pensar a mí en un probable mesotelioma. El criterio más importante para yo poder sospechar y distinguir malignidad de una hiperplasia reactiva mesotelial o una pleuritis fibrosa va a ser la invasión estromal. Basta que esté invadiendo estructuras adyacentes, yo ya debo considerar que ese es un comportamiento maligno. Generalmente se requiere para el diagnóstico muestras histológicas de buen tamaño, suele ser mediante broncoscopía, si es que hay lesiones endobronquiales, aunque generalmente no va a ser frecuente las lesiones endobronquiales en el contexto de un mesotelioma, ¿no? Mediante ecobroncoscopía, que es lo último en tecnología que le llamamos ELEUS, nos permite hacer ultrasonografía, detectar quizás estaciones mediastinales a través de un transductor similar al ecógrafo que va a ir dentro de lo que es la cámara del broncoscopio, ¿no? Este me permite tomar muestras de las lesiones en el mediastino y completar la estadificación. Me sirve para eso, para ver la afectación ganglionar que podría haber en relación a la neoplasia, para ver si efectivamente la decisión que yo tome va a ser una cirugía de repente terapéutica o es solamente paliativa. Si no es concluyente este estudio, lo ideal es que se haga una mediastinoscopía. Esta es la famosa coraza que les he mencionado. Miren ustedes cómo el parénquima pulmonar está totalmente atrapado por toda esta pleura totalmente gruesa, irregular, engrosada, que estaba comprometiendo el pulmón. La media de sobrevida es entre los 6 a 12 meses desde el diagnóstico. La mayoría de los afectados suelen fallecer por una extensión local o por insuficiencia respiratoria. Dos sistemas con marcación pronóstico para el mesotelioma maligno que incluyen distintas características de extensión son la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer y el Grupo B de Cáncer y Leucemia.
Entonces, estos mencionan determinadas características que por favor les pido que lo apunten bien. Entonces, para ver si tiene un buen pronóstico o un mal pronóstico en el contexto de este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, para el mesotelioma, por ejemplo, se considera un grupo buen pronóstico generalmente cuando tiene un adecuado estado funcional, mediante la escala de Koch, dependiendo del subtipo histológico. El subtipo epitelioide tiene mejor pronóstico que el no epitelioide. Las mujeres suelen tener mejor curso clínico respecto a los varones. Cuando hay una certeza en el diagnóstico también es de buen pronóstico, y si el recuento de células es menor a 8300 también va a ser un buen pronóstico, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos saber. En el 20% de los casos, los pacientes pueden ser candidatos a cirugía, incluyendo con resección macroscópica completa. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que se pueden plantear están la neumonectomía extrapleural, retirar el pulmón de esa área, retirarlo totalmente, y se puede plantear pleurectomía o decorticación a estadios precoces también. Tras la cirugía se puede plantear quimioterapia y radioterapia. En el caso del derrame pleural, obviamente yo tengo que plantear una toracocentesis evacuatoria. Si es que yo ya le hice el diagnóstico, pero se vuelve a llenar de líquido, debo plantear toracocentesis evacuatoria. La pleurodesis o la colocación de un catéter tunelizado no debe ser el tratamiento inicial en pacientes candidatos a resección quirúrgica completa y debe limitarse a los casos no operables. Muy bien, chicos, eso es todo en relación a lo que es derrame pleural y tumores pleurales. Ahorita vamos a hacer hipertensión pulmonar, no, tromboembolismo pulmonar. Ya, les doy, chicos, un descanso de 5 minutos, 7:03, nos conectamos. Sí, doctorita, está bien.
Ya chicos, ahora vamos a hacer hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar, ¿pueden ver bien la pantalla? Sí se puede ver, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces la hipertensión pulmonar es una patología quizás no tan frecuente o algo subdiagnosticada, ¿no? Básicamente se define como un aumento de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio cuando la persona está en reposo y suele ser la evaluación mediante cateterismo cardíaco derecho, ¿ya? Ese es el gold standard, así se podría decir. El problema es que es un método invasivo, ¿no? Este es un trastorno fisiopatológico que puede implicar múltiples condiciones clínicas y puede complicar la mayoría de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En reposo, normalmente el valor de la presión arterial pulmonar media es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio y se considera como límite superior 20. Ahora, que haya un término establecido cómo llamar a aquellas personas que tienen entre 20 a 25, pues no. Que el tener más de 20 me conlleve algún riesgo, tampoco esto no está claro, ¿ya? Generalmente considera ya como tal, cuando es mayor o igual a 25, la hipertensión pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los valores? Dentro existe una clasificación de hipertensión pulmonar propiamente, hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión pulmonar por enfermedad, por cardiopatías, que es la tipo 2, la tipo 3 está asociada a enfermedades pulmonares, la 4 por tromboembolismo crónico o TS, que lo van a ver en el examen, ¿no? De repente solo con las siglas, y la 5 por mecanismos poco claros o multifactorial. Estas definiciones para clasificarlos en grupo toman en cuenta el concepto de hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar o solamente postcapilar aislada. Entonces, la hipertensión pulmonar, esta ha sido pregunta de examen también el semestre pasado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Entonces, la hipertensión pulmonar precapilar suele ser aquella que tiene una presión de enclavamiento pulmonar menor a 15 y tiene la presión arterial pulmonar media mayor a 25, ¿ya? Pero la presión de enclavamiento pulmonar es menor o igual a 15, menor o igual. ¿Quiénes son? De este grupo están 1, 3, 4 y 5. Los que están asociados a cardiopatías, que es el subgrupo más frecuente de hipertensión arterial pulmonar, que viene a ser el grupo 2, suele caracterizarse porque va a tener una presión de enclavamiento pulmonar mayor a 15. Entonces, esta pertenece a un tipo de hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Ya? Vean bien este cuadro, por favor, chicos, revisen bien esto. Ahora, entonces, dentro de los grupos, el más común es el grupo 2. El grupo 2 que va a estar asociado a cardiopatía izquierda. El tipo 3 está asociado a enfermedades pulmonares, ¿ya? El tipo 1 viene a ser la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha. Acá tenemos la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Este grupo 1 va a estar generalmente más frecuente entre los individuos que tienen entre 15 edad promedio entre 40 y 60 años. El rango, la frecuencia de presentación suele ser entre 15 a 60 individuos por cada millón de habitantes. La edad media suele ser de 36 años en lo que se refiere a la hipertensión pulmonar idiopática, ¿ya? La hipertensión arterial pulmonar, propiamente la edad media al momento del diagnóstico es entre 50 y 65 años. Entonces, la idiopática suele presentarse, la que no se encuentra ningún tipo de causa, suele ser en personas más jóvenes, mientras que la arterial pulmonar propiamente suele ser en un grupo de personas de mayor edad, más de 60 años. Entonces, la asociada a cardiopatía izquierda suele ser generalmente el grupo 2 en el 60% de esos pacientes que tengan difusión ventricular izquierda severa y el 70% de pacientes que van a tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Ya? En estos pacientes suelen desarrollar hipertensión pulmonar. Ya, también puede producirse en aquellos pacientes que tengan enfermedad valvular mitral severa sintomática y en 65% aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica. El grupo 3, entonces, va a estar asociado a enfermedades pulmonares. Hemos visto que, por ejemplo, una complicación frecuente en estadios avanzados de POC va a ser el cor pulmonar, ¿no? Que es una enfermedad crónica. Entonces, la hipertensión pulmonar suele ser bastante prevalente en los pacientes con época avanzada, pudiendo alcanzar una frecuencia de presentación de hasta el 50% de los casos.
En la enfermedad pulmonar intersticial o EPIT, la prevalencia de hipertensión pulmonar suele ser un poco menor, entre un 32 a 39% de casos. En el grupo 4, que es la que está asociada a tromboembolismo crónico, tiene una prevalencia de 3.2 casos por millón y la incidencia de 0.9 casos por millón por año. Existen algunas toxinas también que pueden inducir a la hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? La exposición a este tipo de sustancias me puede desencadenar hipertensión arterial pulmonar. Los que están comprobados definitivamente es el uso de aminorex, fenfluramina, desfenfluramina y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, la clasificación, existe una última clasificación, la del 2015, según la Sociedad Europea de Cardiología, y estos son los grupos. El grupo 1, la hipertensión arterial pulmonar propiamente. Acá nosotros vamos a encontrar una enfermedad, una hipertensión arterial pulmonar asociada a una parasitosis, que es la esquistosomiasis. No nos confundamos con la que va a estar asociada a la hilatidosis. La hilatidosis va a estar asociada también, que es un tipo de parásito, lo voy a encontrar dentro de la hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico, que viene a ser el grupo 4, ¿ya? Entonces, parasitosis grupo 4, esquistosomiasis grupo 1, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la hipertensión arterial pulmonar, existe algunos grupos, como es la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar pulmonar, que suele estar asociada, puede ser hereditaria o idiopática, o también puede ser inducida por fármacos. También puede estar asociada a infección por VIH, por ejemplo, y eso lo encontramos dentro del grupo 1, ¿ya? Tenemos la hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda, que ya hemos dicho que va a tener una presión de enclavamiento pulmonar mayor a 15, suele estar asociados a patologías asociadas a patologías cardíacas, ¿no? La tipo 3 asociada a enfermedades pulmonares crónicas, asociada a EPOC, EPIT, entre otras, ¿sí? La tipo 4, tromboembolismo crónico, puede estar asociada a tumores intravasculares, angiosarcoma, estenosis congénita de arterias pulmonares y también a hidatidosis. Y la 5 es cuando no está bien establecido el mecanismo o está asociado a múltiples factores, por ejemplo, enfermedades sistémicas como histiocytosis, linfangioliomatosis, enfermedades hematológicas, trastornos metabólicos y o de otro tipo. Entonces, la presentación clínica. El paciente que viene por un cuadro de hipertensión pulmonar suele venir con dificultad para respirar. Esta disnea que va a presentar el paciente suele ser una disnea progresiva, no va a ser una disnea de aparición súbita, ¿ya? También va a haber sensación de fatiga, de cansancio, debilidad, puede haber inclusive dolor torácico como angina e inclusive pérdida de conocimiento temporal, que es el síncope. Con menos frecuencia yo puedo encontrar tos seca, náuseas y vómitos. En algunos casos inclusive yo voy a poder encontrar hemoptisis. Hemoptisis es la eliminación de sangre con la tos y esta suele ser producto de la ruptura de arterias bronquiales que van a estar hipertrofiadas. En el examen físico yo puedo encontrar una elevación paraesternal izquierda, de repente un componente pulmonar acentuado del segundo ruido cardíaco, esa es la ocultación de los ruidos cardíacos, obviamente, un soplo pansistólico, es decir, durante toda la sístole de la regurgitación tricuspidia, y un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. También yo voy a poder encontrar en algunos casos ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, ascitis, extremidades frías, que me habla más que todo en un estadio avanzado, y hemos dicho que cuando hay compromiso izquierdo suele ser más que todo el grupo 2, ¿no? En el electrocardiograma, algo característico, suele ser un EKG normal, aunque este no excluye el que haya un cor pulmonar, ¿ya? O una hipertensión pulmonar. El EKG puede demostrar un crecimiento de cavidades del lado derecho, hasta un 87% de los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática. Y va a haber también una desviación del eje hacia la derecha hasta en un 79% de los casos. La sensibilidad del EKG oscila un 55% y la especificidad hasta un 70% de los casos, y no son suficientemente concluyentes para convertirse en una herramienta de exploración para detectar una hipertensión pulmonar, ¿no? La radiografía de tórax, los hallazgos suelen ser quizás más inespecíficos. Indirectamente yo veo los bordes de la silueta cardíaca. Si yo veo crecimiento y dilatación del borde derecho, podría sospechar de repente yo una hipertensión pulmonar. En el 90% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar idiopática, la radiografía suele ser anormal con una marcada dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? Aunque el grado de hipertensión no suele relacionarse con el grado de alteraciones radiológicas.
En lo que se refiere a la alteración de la función pulmonar y AGA, chicos, denme 5 minutitos, ¿ya? Sí, doctora.
Ya, chicos. Ok. Entonces, en lo que se refiere a función pulmonar, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar suelen tener una disminución de la difusión de monóxido de carbono, y eso a través del test de difusión de monóxido de carbono, conocido también como DELCO, ¿ya? Este suele estar entre el 40 y 80% del valor predicho y suele ser una disminución leve a moderada. Por debajo del 40% generalmente se considera una disminución severa. En reposo, la presión arterial de oxígeno, si nosotros le hacemos una gasometría, suele estar normal o ligeramente disminuida, y la presión arterial de CO2 va a estar también disminuida. El ecocardiograma me permite una mejor visualización de las cavidades cardíacas, ¿no? Se utiliza para identificar los efectos de la hipertensión pulmonar en el corazón y la estimación de la presión arterial pulmonar a partir de mediciones Doppler de onda continua. Se puede hacer un cálculo de la presión arterial pulmonar sistólica mediante la velocidad pico del flujo de regurgitación tricuspide, que esos son valores que se hacen en el ecocardio y que eso, bueno, dominan los cardiólogos, que no lo va a pedir que ustedes lo memoricen, ¿no? Lo que sí está claro ya es que se recomienda el despistaje o cribado, que se le llama de hipertensión pulmonar, con realización de ecocardiograma transtorácico en sujetos asintomáticos que pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo: pacientes que tengan esclerosis sistémica, familiares de primer grado de pacientes diagnosticados de hipertensión arterial pulmonar de tipo hereditaria, pacientes con hipertensión portal candidatos a trasplante hepático. Entonces, en estos 3 grupos de pacientes, lo ideal es que yo anualmente les haga un chequeo con ecocardiograma transtorácico para buscar si es que el paciente ha desarrollado una hipertensión pulmonar, ¿ya? En el resto de casos, solo es indispensable el uso de rutina de ecocardiograma transtorácico si es que existe una sospecha clínica de hipertensión arterial pulmonar, de lo contrario no. ¿Qué hallazgos ecocardiográficos me sugieren hipertensión pulmonar? Pues altos, tienen que ver con la velocidad de regurgitación tricuspidea, sobre todo cuando está entre 2.93 o a 3.4, mayor a 3.4. Los signos ecocardiográficos que pueden sugerir hipertensión pulmonar son estos, no van a venir, de todas maneras los dejo para que ustedes los puedan tener en la mano. Esta se considera una probabilidad alta. Entonces tiene que ver con el volumen de regurgitación tricuspidea. Quizás yo puedo preguntar, en lo que se refiere a los hallazgos ecocardiográficos, ¿qué valor se toma en cuenta para lo que es el riesgo de hipertensión pulmonar? Yo podría mencionar varios y podría decir velocidad de regurgitación tricuspidea y marcarían eso, ¿no? Entonces, algo para que tomen en cuenta. La gamografía pulmonar ventilación-perfusión continúa siendo el método más elegido para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico, que es el tipo 4, el grupo 4. Tiene una sensibilidad del 90 a 100% y una especificidad de entre 94 a 100%. ¿ya? La tomografía computarizada de alta resolución generalmente me va a ayudar en el diagnóstico de lo que es patología diferencial o también algunos tipos de diagnósticos etiológicos. Por ejemplo, asociada a enfermedad pulmonar intersticial difusa, formas enfisematosas. Me apoya también el diagnóstico de enfermedad veno-occlusiva pulmonar, en la que yo podría encontrar edema intersticial con opacificación difusa central en vidrio esmerilado y o ensanchamiento del tabique interlobular. La angiografía pulmonar, sobre todo, me va a ser bastante útil en los hallazgos en relación a enfermedad veno-occlusiva pulmonar. Yo puedo encontrar en este tipo de examen de repente obstrucción completa, bandas membranas y irregularidades en la capa íntima de la arteria, ¿no? Resonancia magnética cardíaca me permite una valoración de invasiva del flujo sanguíneo, se puede hacer análisis de sangre e inmunología, de repente para buscar otro tipo de etiologías, diagnósticos diferenciales, y ecografía abdominal si quiero buscar hipertensión portal. Sin embargo, ¿cuál es la prueba? ¿Aló? Dime. Ya. Entonces, la prueba confirmatoria, de todas maneras, si bien cierto es invasiva, pero es la más efectiva para la confirmación diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, sigue siendo el cateterismo cardíaco. Esta me va a permitir no solo confirmar el diagnóstico, sino que además me permite valorar la gravedad del deterioro hemodinámico y analizar, hacer la prueba de vasorreactividad de circulación pulmonar, porque el tipo de pacientes que tienen una prueba de vasorreactividad positiva se benefician de algún tipo de fármacos específicos, que son los bloqueadores canales de calcio.
¿Qué variables se van a registrar durante el cateterismo cardíaco? La presión arterial pulmonar, ya sea sistólica y diastólica media, la presión auricular derecha, presión de enclavamiento pulmonar y la presión del ventrículo derecho, ¿no? Me permite una mejor clasificación, confirmación y clasificación también del origen probable. La presión de enclavamiento pulmonar, habíamos mencionado, cuando es menor o igual a 15 es precapilar, basta que sea mayor a 15 se considera postcapilar, ¿no? Y esa generalmente lo encuentro en el grupo 2, ¿sí? El test vasorreactividad, entonces me va a permitir cuál es el motivo, cuál es la razón, de repente puede ser pregunta de examen, me permite identificar los pacientes que se puedan beneficiar de una terapia a largo plazo con bloqueadores de canales de calcio. Para eso hago el test de vasorreactividad. Entonces, en la evaluación, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar idiopática hereditaria o asociadas a fármacos, se va a realizar una prueba vasodilatadora con óxido nítrico inhalado y o epoprostenol endovenoso durante el cateterismo cardíaco. Se considera positiva esta prueba cuando la presión arterial media disminuye más o igual a 10 milímetros de mercurio hasta alcanzar un valor por debajo o máximo 40 milímetros de mercurio sin que disminuya el gasto cardíaco. Ahora, el diagnóstico de enfermedad venoclusiva pulmonar o de angiomatosis capilar pulmonar suele basarse en datos clínicos, alteración en la capacidad de difusión que esté muy reducida, una hipoxemia severa y hallazgos compatibles en la tomografía computarizada de alta resolución, que hemos dicho que es útil para este fin, ¿no? Para el EVOP, ¿ya? También se puede diagnosticar si es que encontramos mutaciones en este gen, que es el ACE2AK4. Para la evaluación pronóstica en este tipo de pacientes se emplea un conjunto de variables relacionadas con la supervivencia. Para el seguimiento de los pacientes con hipertensión pulmonar probablemente asociada a EVOP o hemangiomatosis capilar pulmonar, se recomiendan los parámetros clínicos de relación más sencillas, de repente test de tolerancia a ejercicios, que es la prueba de marcha 6 minutos, EKG y analítica, que se evalúen cada 3 a 6 meses, mientras que los de mayor complejidad se harán cada 6 a 12 meses. Entonces, el test vasorreactividad es para ver quiénes se benefician de bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Se considera positivo cuando entonces hay una caída mayor o igual a 10 milímetros de mercurio hasta obtener un valor absoluto de la presión arterial media menor o igual a 40 milímetros de mercurio. Ese es el test vasorreactividad. Estos son algunos algoritmos de diagnósticos, cómo debemos actuar nosotros, cuándo debemos referir al paciente. Generalmente suelen venir casos clínicos, test vasorreactividad, ¿no? O qué tipo de pruebas usamos, o las clasificaciones, ¿ya? Para que no se complique tanto, porque esto es más que todo bastante el diagnóstico y manejo cardiológico. No tienen mucho que estresarse con ese tema. En lo que se refiere a las medidas generales, en la hipertensión arterial pulmonar, las medidas recomendadas para todos en general es evitar el embarazo. Se aconseja que las mujeres no salgan gestando, prevenir las infecciones y un soporte psicosocial, ¿ya? Si es que la paciente sale gestando, pues no quedará de otra que referirlo a una unidad especializada, a un hospital de mayor complejidad para hacerle un seguimiento estrecho, inclusive coordinar la gestación, de repente dependiendo de la viabilidad del feto y o de la mamá, dependiendo en qué situación estemos, porque es un embarazo de muy alto riesgo. Entonces siempre se sugiere que las mujeres que tienen esta patología no salgan embarazadas. Pero, entonces, estas son las medidas generales, las tres, ¿ya? ¿Cuáles deben tener en consideración? Un entrenamiento supervisado. De todas maneras, lo ideal es que el paciente pase por un tipo de fisioterapia, ¿no? Para ver lo que es la tolerancia al ejercicio, brindarle lo que es una buena calidad de vida. Oxigenoterapia en los viajes de larga duración. La cirugía electiva mayor puede ser realizada en centros de referencia con experiencia de hipertensión pulmonar. Otras medidas a considerar, por ejemplo, es consejo genético en aquellos pacientes en los que ya haya una alteración, una tendencia hereditaria a desarrollar hipertensión arterial pulmonar, evitar fármacos que puedan agravar hipertensión pulmonar, por ejemplo, descongestionantes nasales y betabloqueadores pueden agravar la hipertensión pulmonar. Y se aconseja una dieta baja en sal, menos de 5 gramos diarios. Medidas desaconsejadas, una actividad física extenuante. Entonces, medidas recomendadas es evitar el embarazo. Ya no es que sea medida prohibida, pero se recomienda altamente. Ahora, ¿qué es lo que se debe evitar? Una actividad física o ejercicios muy vigorosos que desencadenen mucho consumo. ¿Por qué? Porque el paciente obviamente puede tener tendencia a una hipoxemia y puede haber malas consecuencias, ¿no? Y subir a alturas superiores mayor a 1.5 o 2.000 metros sin oxígeno suplementario suele ser bastante riesgoso para el paciente. En terapias de apoyo tenemos agentes anticoagulantes que suelen ser más estudiados sobre todo en la hipertensión arterial pulmonar idiopática, van a mejorar la sobrevida en este tipo de pacientes. En los que reciben también, se puede dar también en los que reciben prostaglandinas endovenosas por tiempo prolongado y lo recomendado es usar warfarina, de manera que se alcance un INR entre 1.5 a 2.5, sobre todo para el caso de la hipertensión pulmonar idiopática.
Los diuréticos en el contexto de un paciente que tenga una falla cardíaca comprobada, una falla cardíaca derecha descompensada, para tratar de manejar la sobrecarga del ventrículo derecho, y ocasionalmente se puede requerir también el manejo de estos diuréticos vía endovenosa. Y se recomienda para el monitoreo de este tipo de fármacos electrolitos séricos y pruebas de función renal también. La digoxina se puede usar en pacientes con falla cardíaca derecha y bajo gasto cardíaco, también en pacientes con taquiarritmias auriculares, aunque no existen pocos estudios al respecto. El oxígeno micelar, ¿cuánto lo debo administrar? Generalmente cuando la presión arterial está por debajo de 60. Habíamos hablado que son criterios de oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con enfermedad crónica, quizás, cuando tengo una presión arterial de oxígeno ¿no? Menor a 55 generalmente, o menor a 60 en el caso de un cor pulmonar, como en este caso, ¿ya? El hierro suele estar disminuido en el 43% de los pacientes que tienen hipertensión idiopática, suelen cursar con anemia. Esto se asocia a una menor tolerancia al ejercicio, por lo que es importante hacerle un adecuado seguimiento y debe ser monitorizado regularmente lo que es la anemia. En lo que se refiere al tratamiento médico, entonces lo ideal siempre es hacer el test vasorreactividad para ver quiénes se benefician de bloqueadores de canales de calcio. Si la respuesta es positiva, hay una caída mayor a 10 milímetros de mercurio hasta alcanzar un máximo de una presión arterial pulmonar media de menor o igual a 40 milímetros de mercurio, entonces es positivo, ese se beneficia de bloqueadores de canales de calcio. Si es negativo, habría que ver el riesgo alto que tiene complicaciones o riesgo bajo intermedio, de repente, dependiendo de la capacidad funcional del paciente, ¿no? Según esto, se pueden tener terapias con prostaglandinas de repente, o de repente monoterapias específicas. Ahora, los bloqueadores de canales de calcio son muy efectivos, suelen estar indicados en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática y respuesta positiva a prueba de vasorreactividad aguda. Los más usados son nifedipinas de acción prolongada, diltiazem, o también puede darse amlodipina a dosis altas, ¿no? Que no les voy a pedir que se memoricen las dosis. El sistema endotelina tiene un papel predominante en la patogénesis de la hipertensión arterial pulmonar, es un potente vasoconstrictor y estimulador de la proliferación celular también, ¿no? Dentro de estos fármacos que también nos pueden ayudar, tenemos ambrisentan, bosentan y macitentan. Estos dos primeros, ambrisentan y bosentan, suelen estar asociados a toxicidad hepática, por lo que se sugiere un monitoreo estricto con enzimas hepáticas al menos mensual, y el macitentan se recomienda medir periódicamente la hemoglobina porque este último puede estar asociado a anemia, ¿ya? Estos son los antagonistas, por ejemplo, el bosentan es antagonista no selectivo endotelina A y B, mejora capacidad de ejercicio, clase funcional, hemodinámica, requiere monitoreo hepático, ¿no? Inhibidores de la prostaglandina 5, por ejemplo, inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y estimuladores de la guanilato ciclasa, tenemos, por ejemplo, el sildenafilo, y el único estimulador de la guanilato ciclasa tenemos, por ejemplo, el riociguat, ¿ya? Bueno, y estos son otros tipos de fármacos que no les voy a pedir tampoco que se compliquen. Me gustaría más que vean lo que son unas características y los grupos específicos. Las cardiopatías congénitas están incluidas dentro de lo que es el grupo 1, 2, grupo 3 y grupo 5 de la hipertensión pulmonar. Existen límites del cierre también para el cierre del cortocircuito sistémico pulmonar. El tratamiento farmacológico en el caso de hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita, por ejemplo, la anticoagulación va a estar restringida a pacientes que tengan arritmias auriculares o trombosis de arterias pulmonares. El oxígeno suplementario está indicado si es que implica mejoría clínica y la saturación. El suplemento de hierro debe considerarse presencia de anemia, y el bosentan es de elección en los pacientes con síndrome de Eisenmenger, ¿ya? El tratamiento combinado con antagonistas receptores de endotelina o inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y prostanoides va a estar indicado también. El trasplante pulmonar con cierre del defecto está indicado en cardiopatías congénitas simples y el cardiopulmonar en las complejas. Esta es la clasificación de cómo es la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, que puede ser el síndrome de Eisenmenger, la asociada a cortocircuitos sistémicos pulmonares con defectos pequeños o casuales, y la asociada a cardiopatía congénita con defecto cardíaco corregido. Algunas consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta según subtipo: enfermedades del tejido conectivo. La hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica es la forma de presentación más frecuente. Eso puede ser pregunta de examen, por ejemplo. De repente puede venir como verdadero o falso, marque el incorrecto, qué sé yo, ¿no?
Entonces, ¿en quiénes se recomienda hacer un cribado anual con ecocardiograma transtorácico? Habíamos dicho a 3 grupos de pacientes, ¿sí? Y también capacidad de difusión de SEO en los pacientes con esclerosis sistémica. Sobre todo los pacientes con esclerosis sistémica se recomienda el cribado anual con ecocardiograma transtorácico, ¿ya? En el resto de enfermedades del tejido conectivo solo está indicado el ecocardiograma de rutina cuando existe sospecha de hipertensión pulmonar, de lo contrario no. La TACAR o tomografía computarizada de alta resolución me permite hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad intersticial difusa o una enfermedad venoclusiva pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho se recomienda en todos los casos de sospecha de hipertensión arterial pulmonar. Los pacientes que tienen esclerodemia y una presión arterial pulmonar media entre 21 y 24 milímetros de mercurio deben ser monitorizados por su alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar. La anticoagulación oral condiciona en algunos casos un peor pronóstico, por lo que solo se empleará en casos con predisposición a la trombofilia, es según, la actualización que hubo en el año 2017, aquellos que tengan anticuerpos fosfolipídicos positivos, ¿no? La hipertensión portopulmonar va a estar definida por la asociación de hipertensión portal con hipertensión pulmonar, es decir, la combinación de estas. Los pacientes con hipertensión portopulmonar van a tener un mayor riesgo de mortalidad que aquellos pacientes que pertenezcan a una hipertensión pulmonar idiopática, por lo que el manejo de estos pacientes con hipertensión arterial portopulmonar debe ser en una unidad de mayor complejidad donde haya expertos en ese tipo de patologías. No se recomienda en pacientes de este grupo de hipertensión portopulmonar el uso de anticoagulantes de rutina ni de betabloqueadores. La hipertensión portopulmonar es un factor de riesgo para el trasplante hepático, por lo que se debe descartar mediante ecocardiograma transtorácico en todos los candidatos a trasplante y confirmarse con estudio hemodinámico, ¿no? Si la presión arterial pulmonar media es menor a 35, el paciente puede ser candidato a trasplante, pero si esta es mayor a 35, se aconseja diferir un poco la cirugía e instalar tratamiento y reevaluar a los 3 meses. Si persiste muy alto, no es candidato lastimosamente el paciente a trasplante. En el caso de pacientes con infección por VIH, el ecocardiograma transtorácico para detectar hipertensión arterial pulmonar solo está indicado cuando haya disnea de causa desconocida. De lo contrario, no se recomienda de rutina. No se recomienda anticoagulación en este grupo por riesgo de sangrado y posibles interacciones farmacológicas de repente con la terapia antirretroviral. Debe tomarse en cuenta interacciones también que existen de los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa con algunos antirretrovirales. En lo que se refiere a la enfermedad venoclusiva y hemangiomatosis capilar pulmonar, la EBOP y la hemangiomatosis capilar comparten características clínicas, patologías genéticas. La enfermedad venoclusiva puede estar asociada a esclerosis sistémica, VIH o fármacos. El diagnóstico suele estar dado por criterios clínicos, exploración física, broncoscópica, radiología, y el tratamiento pulmonar viene a ser el tratamiento de elección de este tipo de patologías, por lo que se debe referir a los pacientes a una unidad de trasplante pulmonar tras el diagnóstico. En lo que se refiere a embarazo y control de la natalidad, debido al elevado riesgo de mortalidad, las pacientes deben evitar el embarazo, ¿ya? Se aconseja combinar en este tipo de pacientes en las mujeres 2 métodos anticonceptivos. Los progestágenos son preferibles a los estrógenos. De repente uso progestágenos con métodos de barrera como los condones, los preservativos, ¿no? En caso de embarazo, se debe informar el riesgo en el que está la paciente, inclusive lo que se había mencionado, proponer la interrupción del mismo. ¿Por qué? Porque conforme va pasando las semanas de gestación, se va alterando más lo que es el gasto cardíaco y esto me puede poner más en riesgo la vida de la madre. Por lo tanto, lo ideal es que inclusive se plantee riesgo-beneficio el dar por terminado lo que es la gestación. Ya. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, normalmente las mujeres que he visto por ahí un par se desean asumir el riesgo, pues, pero la situación es muy, muy complicada. ¿Ya? La cirugía es una situación de elevado riesgo de mortalidad, especialmente si no es programada, ¿no? Generalmente una cirugía de urgencia en el contexto de un paciente con hipertensión pulmonar suele conllevar bastantes riesgos. Los pacientes que tienen falla cardíaca derecha, los diuréticos producen un beneficio sintomático.
En situaciones que requieran un ingreso a UCI, de repente por otra causa, hay que procurar tener un adecuado balance hídrico y ayudar de repente con diuréticos. La hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda, hemos dicho que suele ser de tipo postcapilar, la presión en enclavamiento pulmonar, ya les mencioné, es mayor a 15, por favor grábenlo bien, ¿ya? Se distinguen dos tipos, la postcapilar aislada o combinada postcapilar y precapilar, de acuerdo a los valores gradientes de presión diastólica y resistencia vascular pulmonar. El diagnóstico diferencial entre la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión pulmonar de grupo 2, porque la hipertensión arterial pulmonar se conoce como el grupo 1, suele ser complejo, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuál es la clasificación hemodinámica de este tipo de hipertensión? Tenemos la postcapilar aislada propiamente y la combinada postcapilar y precapilar, ¿no? Datos indicativos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, más de 65 años, factores de riesgo cardiovascular, hipertensión sistémica, de repente esto les puedo preguntar, de todas maneras revisen. Asociada a enfermedad respiratoria, entonces la más frecuente es la tipo 2, asociado a cardiopatías, y la asociada a enfermedades pulmonares es el grupo 3. Enfermedades pulmonares que más comúnmente se asocian, hemos dicho que a la cabeza POC, le siguen de repente PIT y de repente combinación de fibrosis y enfisema. La hipertensión pulmonar en estos casos suele ser de grado leve o moderado. La severa se observa con mayor frecuencia en la combinación de fibrosis pulmonar e enfisema y comúnmente hemos mencionado se asocia a una disminución de la transferencia de monóxido de carbono, es a través de una disminución del delco, ¿no? Y va a tener una CO2 baja. El ecocardiograma transtorácico es la exploración de elección para el diagnóstico de hipertensión pulmonar en los pacientes con patología pulmonar previa, en el grupo 3, ¿ya? Entonces, en los pacientes con patología pulmonar previa y en los pacientes con esclerosis sistémica, el ecocardiograma transtorácico es la prueba de elección, ¿sí? Aunque su precisión en pacientes con enfermedad respiratoria avanzada es baja. Porque estos pacientes generalmente ya suelen tener alguna alteración, alguna limitación para el ejercicio, inclusive para adoptar el decúbito, entonces el yo poderlos someter a cateterismo cardíaco suele ser algo muy riesgoso. Está indicada si se sospecha hipertensión pulmonar significativa o para descartar cardiopatía izquierda. El diagnóstico definitivo, entonces, la hipertensión pulmonar, siempre, así sea asociada a enfermedad respiratoria, suele ser por cateterismo cardíaco derecho. Siempre el diagnóstico confirmatorio es por cateterismo cardíaco derecho, ¿ya? Las indicaciones, ¿cuáles suelen ser? Diagnóstico adecuado o exclusión de hipertensión pulmonar en candidatos a tratamientos quirúrgicos, sospecha de hipertensión arterial pulmonar o asociada a enfermedad tromboembólica crónica, episodios repetidos de falla cardíaca derecha, y cuando el ecocardiograma transtorácico no ha sido concluyente en casos de alta sospecha con hipertensión. En pacientes que tengan cuadros de POC e hipertensión pulmonar hipoxémicos, la oxigenoterapia continua domiciliaria suele ser el tratamiento de elección. Esto es verdad en EPOC. En el contexto de PIT, en sí, el rol no está totalmente establecido. No se recomiendan los vasodilatores convencionales ni fármacos específicos para hipertensión pulmonar en la EPOC con hipertensión pulmonar leve o moderada. En PIT, la FPI, sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, está contraindicado el uso en brisentan y diarreosiguato. Suelen ser referidos estos pacientes para un hospital de mayor complejidad, ¿no? La hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico se establece por presencia de trombosis pulmonar e hipertensión pulmonar precapilar tras más meses de tratamiento anticoagulante correcto. Ya, el algoritmo diagnóstico tiene componentes: diagnóstico hemodinámico mediante cateterismo cardíaco derecho y la localización de las lesiones trombóticas mediante técnicas de imagen que suele ser generalmente angiotomografía y o angiografía pulmonar. Opciones terapéuticas: tenemos el tratamiento quirúrgico, que suele ser la endarterectomía pulmonar, suele ser el tratamiento de elección, que puede lograr la curación hasta un más 60% de los casos. Tratamiento médico: anticoagulación indefinida, uso de antagonistas de vitamina K, y también se puede dar la angioplastia pulmonar. Generalmente este último cuando ya se ha desestimado la realización de la endarterectomía pulmonar, ¿no? Que suele ser el tratamiento de elección, ¿ya? Y la hipertensión pulmonar de mecanismo no establecido multifactorial, este grupo incluye procesos de diversas etiologías, por ejemplo, enfermedades hematológicas, sistémicas, trastornos metabólicos y un grupo misceláneo de procesos. El diagnóstico es difícil, por lo que es aconsejable su manejo en centros con experiencia en hipertensión pulmonar, y en la actualidad no hay ningún tratamiento apropiado para este grupo. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a hipertensión pulmonar.
Les agradezco mucho, chicos, por su participación. Que tengan un buen día. Nos vemos el otro martes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches.